En torno al Día de la Violencia y el Acoso Escolar reflexiones. Con motivo de dicha celebración vamos a sacar reflexiones acerca de dichos temas, pues veamos qué tal nos queda el presente texto. El acoso escolar, bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico y hasta social producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo mayor el porcentaje de niños que sufren violencia física, mientras que las niñas suelen ser más víctimas de violencia psicológica. El acoso escolar o bullying afecta a cerca de 1 cada 3 niños en el mundo, y a 1 de cada 5 en países como España. Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente, que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto que lo maltrata, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas, aunque éstas no formen parte del diagnóstico. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Suelen ser más propensos al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, síndrome de Down, síndrome de Asperger, síndrome de Tourette, etc. Tipos de acoso. Bloqueo social. Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Son ejemplo las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. Hostigamiento. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del afectado. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. Manipulación social. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. 8. Se cargan las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que la víctima merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado error básico de atribución. Coacción. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total en contra de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. Exclusión social. Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. Intimidación. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar, amenaza a la integridad,
Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. Un agresor escolar y sus características. Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Generalmente suele ser una persona que ha visto violencia con regularidad. Se acostumbra a ella o en su casa sus familiares se tratan agresivamente y lo tratan inadecuadamente a él. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este y que puede llegar al suicidio. El entorno escolar. Se puede dar el caso de que la ausencia en clase, o, en general, en el centro educativo, de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva, y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad moderna. Evolución de los casos de acoso escolar. El objetivo del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás. En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca mediante el método de ensayo-error, obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de los demás. Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la falta de una autoridad exterior, por ejemplo, un profesor, un familiar, etc., que imponga límites a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis, el mecanismo del chivo expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido de férreos principios morales, etc. El acoso escolar es un hecho cada vez más frecuente en los centros de enseñanza y se produce cuando un niño o adolescente es agredido física y psíquicamente de manera reiterada y continuada por un alumno o un grupo de alumnos. Los niños o adolescentes no suelen comentar estos hechos a sus padres de forma inmediata, suelen tardar en decirlo o muchas veces no lo dicen. Consecuencias. El acoso escolar, al igual que otras formas de maltrato psicológico, produce secuelas biológicas, expresión de genes y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano, CCHS por sus siglas en inglés, del Hospital Louis H. LaFontaine de Canadá sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastorno por estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen. Una investigación realizada en 2014 en la King's College London descubrió que los efectos psicológicos negativos que sufren las personas con bullying permanecen durante 40 años después de haber sido víctima de acoso. Esto nos debe hacer reflexionar sobre el grave impacto psicológico del acoso en el resto de la vida de la persona afectada, presentando peores indicadores de su salud mental y física y un peor desempeño cognitivo respecto a los individuos que no sufrieron acoso. Veamos cuáles son los efectos negativos en la salud física y psíquica detectados en víctimas de bullying. Estrés. Las víctimas de acoso escolar presentan estrés no solo durante la época escolar sino también años después. Esto se desprende de un estudio llevado a cabo en la Tufts University que revela que las personas afectadas segregan más cortisol, una hormona directamente implicada en la sensación de estrés. Esto explicaría buena parte de las consecuencias para la salud a largo plazo en estas personas, por ejemplo, la aparición de trastornos mentales, como señaló un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ansiedad y depresión. Otra investigación, en este caso de la Universidad de Duke, detectó que las víctimas de acoso tenían una mayor probabilidad de sufrir trastornos como la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizado y las crisis de pánico. También presentaban mayores tasas de depresión y de aislamiento social. Somatizaciones. También pueden presentar trastornos psicosomáticos. Así se detectó en un informe publicado por Randy y Lori Sanson en el año 2008. Suicidio. En el mismo estudio realizado en Duke, se encontró una mayor probabilidad de suicidios en estas personas. El primer caso de suicidio de una persona que sufría bullying fue el del joven español Joaquín, que a sus 14 años decidió poner fin a su vida después de llevar años sufriendo abusos y hostigamiento en su colegio en la localidad de Hondarribia. Problemas en la socialización y en el futuro laboral. Las víctimas de acoso en la escuela presentan, estadísticamente, peores indicadores en lo que refiere a su calidad de vida familiar y en su capacidad adquisitiva en su vida adulta.
También pueden sufrir un peor desempeño en sus habilidades sociales y comunicativas, tal como se indicó en este estudio de Claire Fox y Michael Bolton publicado en la British Psychological Society. ¿Qué síntomas y factores deberían ponernos como padres en alerta? Existen algunos síntomas que como padres podemos identificar y que nos pueden dar las claves frente al acoso escolar. Cambios de comportamiento. Normalmente, el menor no quiere ir al colegio, está nervioso cuando va, falta clase y en cuanto tiene ocasión regresa a casa. Cuando no hay colegio está bien, pero la noche antes de ir empieza a encontrarse mal. Deja de hablar, salir con sus amigos de siempre, responde con evasivas y abandona sus aficiones. Su rendimiento escolar ha disminuido y se muestra triste e incluso sufre algún arranque de cólera. Signos físicos. Pérdidas de material o ropa sin explicación, solicita habitualmente dinero. Además, cuando se levanta sufre malestares como mareos, dolores de cabeza, molestias o alteraciones gastrointestinales, temblores o palpitaciones. El teléfono móvil. El acoso no termina al llegar a casa, sino que continúa y puede multiplicar el número de acosadores. Por este motivo, es necesario que los padres tengan acceso tanto a su móvil, a su correo como a sus perfiles sociales. Niños pequeños. Cuando tus hijos rondan los 5, 6 o 7 años, un indicativo de que pueden estar sufriendo acoso escolar es que omitan parte de información del colegio. Por ejemplo, no son capaces de pronunciar el nombre del acosador. Ese niño que tú sabes, mamá. Esto es normal porque están en una fase simbólica y la pronunciación del nombre del posible acosador puede evocarlo. ¿Qué tipo de personas hacen bullying? Tanto los chicos como las chicas pueden hacer bullying. Los acosadores pueden ser extravertidos y agresivos. Este tipo de acosadores pueden burlarse de ti o hacerte daño físicamente, callados y escurridizos. Este tipo de acosadores pueden tratar de manipularte en secreto. Pueden iniciar anónimamente un rumor hiriente solo para ver qué ocurre. Amistosos y falsos. Este tipo de acosadores pueden simular ser amigos tuyos para que les cuentes cosas, y luego hacer cosas hirientes a tus espaldas. Muchos acosadores se parecen mucho a los acosadores. Les gusta controlar a los demás. Están centrados en sí mismos. Tienen pocas habilidades sociales y no se saben llevar bien con la gente. Es posible que no les preocupe la gente o que les falta empatía. Suelen ser inseguros y acosan a los demás para sentirse mejor. Algunos acosadores no entienden emociones sociales normales como la culpa, la empatía, la compasión o el remordimiento. Estas personas necesitan ayuda de un profesional de la salud mental, como un terapeuta, un trabajador social, un psiquiatra o un psicólogo. ¿Por qué los niños acosan a otros? Los niños acosan a otros por una variedad de motivos. A veces, escogen a un niño porque necesitan una víctima, una persona que parece emocional o físicamente más débil, o que simplemente actúa o se ve diferente, para sentirse más importantes, populares o en control de la situación. Si bien algunos niños son más grandes o más fuertes que sus víctimas, esto no siempre es así. En algunos casos, los niños atormentan a otros porque esa es la forma en la que han sido tratados. Es posible que crean que su conducta es normal porque vienen de familias o de entornos en los que son habituales el enojo, los gritos y los insultos. Algunos programas de televisión muy vistos incluso parecen promover la maldad. Las personas son eliminadas, dejadas de lado o ridiculizadas por su aspecto o su falta de talento. ¿Qué pueden hacer las familias? Si su hijo le dice que está siendo víctima de acoso o bullying, escúchelo con calma y ofrézcale apoyo y comprensión. A los niños les suele costar hablar con los adultos sobre el acoso porque se sienten avergonzados o tienen miedo de que sus padres se sientan decepcionados, enojados, tristes o reaccionen mal. A veces, los niños sienten que es su culpa y que si hubiesen actuado de otra forma o se vieran de otra manera, esto no estaría ocurriendo. En algunos casos, tienen miedo de que si quien los acosa se entera de que lo han contado, todo empeore. Otros niños están preocupados porque tal vez sus padres no les crean o no hagan nada al respecto. Quizás los niños teman que sus padres les digan que se defiendan cuando ellos tienen miedo de hacerlo. Felicite a su hijo por hacer lo correcto. Hablar con usted sobre el acoso que recibe. Recuérdele que no está solo, porque muchas personas son víctimas de acoso en algún momento de su vida. Explíquele que quien se está comportando mal es quien lo acosa, no su hijo. Tranquilice a su hijo diciéndole que entre los dos pensarán cómo resolver la situación. En las encuestas, la mayoría de los niños y adolescentes dicen que en la escuela hay casos de acoso o bullying. Informe de la situación a alguien de la escuela, el director, el enfermero, un consejero o un maestro. Con frecuencia, ellos pueden prestar atención y tomar medidas para prevenir más problemas. Los términos acoso o bullying pueden describir una gran variedad de situaciones, por lo tanto, no existe un enfoque único. Lo que resulta útil en una situación podría no serlo en otra. El mejor curso de acción depende de muchos factores, como la edad de los niños involucrados,
la gravedad de la situación y el tipo específico de conductas abusivas. Tome en serio a su hijo si le dice que el acoso empeorará si el acosador se entera de que se lo ha contado o si ha recibido amenazas de daño físico. A veces, resulta útil acercarse a los padres del acosador, pero en la mayoría de los casos, lo más conveniente es ponerse en contacto con los maestros o los consejeros antes. Si ya ha intentado estos métodos y aún desea hablar con los padres del acosador, lo mejor es hacerlo en un ámbito donde pueda contar con la mediación de un empleado de la escuela, como un consejero. La mayoría de las escuelas tienen políticas y programas contra el acoso o bullying. Además, en muchos estados existen leyes y políticas contra el acoso o bullying. Obtenga información sobre las leyes vigentes en su comunidad. En algunos casos, si está preocupado por la seguridad de su hijo, tal vez deba comunicarse con las autoridades. Links fuentes, http://catiaranzabal.com/sin-categoría/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-acoso-escolar http://kitseal.org/teens/bullies.html y Wikipedia. Y para culminar esperamos que le haya servido de reflexión y que recuerde que puede comprender y empatizar a un agresor escolar que también debe a lo mejor de estar sufriendo violencia intrafamiliar y de bajo rendimiento académico y de deficientes habilidades emocionales y sociales. Más sin embargo la violencia y agresión nunca debe ser justificada.